Espermidina reactiva la limpieza celular y aumenta la longevidad. Emilia tiene 64 años, siempre fue activa, caminaba cada mañana, pero últimamente se sentía más lenta, sin energía, como si su cuerpo estuviera acumulando algo que no podía explicar. Hasta que su médico le habló de una palabra extraña, espermidina. Emilia, esto no es magia, es ciencia. Tus células pueden limpiarse solas, pero necesitan ayuda, le dijo. Desde entonces, empezó a incluir ciertos alimentos simples en su dieta. Y en pocas semanas, notó algo increíble. Más ligereza al moverse, menos inflamación y una claridad mental que creía perdida. Hoy te voy a contar lo que Emilia aprendió y cómo tú también puedes activar ese poder natural que vive en tu cuerpo. Porque envejecer no tiene por qué doler. Responde en los comentarios. ¿Qué tema te gustaría ver en el próximo video? Estamos felices de que des tu opinión. Recuerda suscribirte. Sigamos. Emilia no sabía que, en medio de sus platos tradicionales, había algo que estaba ayudando silenciosamente a su cuerpo a repararse. Lo descubrió por accidente, una tarde de lluvia, leyendo un artículo sobre una sustancia llamada espermidina. ¿Esper qué?, pensó. Sonaba raro, casi científico, pero lo que descubrió la dejó con la boca abierta. Porque no se trataba de una pastilla moderna ni de un suplemento nuevo de moda. Era algo natural, algo que había estado presente en ciertos alimentos que ella había comido toda su vida, sin saber que contenía uno de los compuestos más prometedores para vivir más tiempo y con mejor salud. Ese día, Emilia se sumergió en la lectura. Decía que la espermidina ayudaba al cuerpo a realizar una limpieza profunda por dentro, algo llamado autofagia. Básicamente, le permitía a las células reciclar sus partes dañadas antes de que se volvieran tóxicas. Y no solo eso, había estudios que mostraban que también protegía el corazón, el sistema inmunológico e incluso la memoria. Y entonces, Emilia recordó algo. Un verano, cuando tenía 63 años, había dejado de comer ciertos alimentos fermentados que tanto le gustaban. Pensó que ya no eran apropiados para su edad. Empezó a tener más inflamación, se sentía más lenta, su digestión cambió. Será la edad, decía, pero ahora empezaba a preguntarse, ¿y si esos alimentos eran precisamente los que la estaban protegiendo? ¿Y si había eliminado sin querer una fuente clave de esa molécula silenciosa? La espermidina no tiene sabor, no se siente, pero actúa por dentro, en silencio. Eso fue lo que más le impresionó. La mayoría de las personas la están consumiendo sin saberlo, o peor, la están dejando de consumir justo cuando más la necesitan. Emilia empezó a hacer una lista. Miso, queso curado, germen de trigo, natto, todos ricos en espermidina. Esto lo comía mi abuela, pensó, y vivió 97 años con la mente clara. ¿Coincidencia? Lo que también la sorprendió fue descubrir que en países con dietas ricas en alimentos fermentados, como Japón e Italia, hay comunidades con una esperanza de vida inusualmente alta. Y aunque no se puede atribuir todo a la espermidina, hay una constante que aparece una y otra vez. Estas personas consumen esta molécula todos los días, desde jóvenes, y no la abandonan al envejecer. ¿Y qué hizo Emilia con toda esa información? No lo sabrás aún, pero hay algo que debes preguntarte. ¿Cuántos alimentos que hoy estás dejando de lado son en realidad aliados silenciosos para tu longevidad? Y lo más inquietante, ¿tu cuerpo está haciendo autofagia o ya dejó de limpiar sus propias células? Porque puede que, como Emilia, estés dejando fuera de tu vida un ingrediente esencial, sin siquiera darte cuenta. Y quizás lo más impactante todavía no lo sabes. La espermidina también puede protegerte del Alzheimer. Pero de eso hablaremos más adelante. Esa misma noche, Emilia decidió hablar con su nieto Julián, que estudiaba biología. ¿Has oído hablar de la espermidina?, le preguntó, mientras servía una sopa de cebada con alga kombu. Julián alzó las cejas. ¿Cómo sabes de eso, abuela? Eso lo estamos viendo en clase. Se cree que podría retrasar el envejecimiento celular. Y ahí estaba otra señal. La ciencia comenzaba a confirmar lo que la sabiduría popular ya practicaba. La longevidad no está solo en los genes, sino también en lo que pones en tu plato. Julián le explicó que la espermidina activa un proceso que casi nadie conoce, pero que lo cambia todo: la autofagia.
Es como si tus células fueran casas. La espermidina ayuda a que se limpien por dentro, como una señora que barre los rincones y bota lo viejo, dijo, mientras sonreía. ¿Y si no se limpia?, preguntó Emilia. Empiezan los problemas. Acumulación de desechos, inflamación, envejecimiento acelerado y lo más peligroso, pérdida de funciones mentales. Eso hizo que Emilia pensara en su vecina Carmen, que empezó a olvidar cosas simples el año pasado, los nombres, las fechas y ahora incluso el camino a su casa. ¿Y si la espermidina también tenía algo que decir en eso? Entonces, Julián le mostró un artículo. En estudios recientes, los niveles bajos de espermidina estaban relacionados con un mayor riesgo de deterioro cognitivo, mientras que quienes mantenían un consumo regular de alimentos ricos en espermidina mostraban mejor memoria, menos inflamación cerebral y más agilidad mental, incluso después de los 70. Emilia se quedó en silencio. Y dime algo, Julián, ¿la venden en pastillas? Sí, pero todavía hay suficiente regulación. Por ahora, lo más seguro es comerla. Están alimentos de toda la vida. Y así volvió Emilia a su cocina con otra mirada. Esa olla de miso ya no era solo una sopa, era una aliada celular. Ese queso curado, una defensa para su corazón y su mente. Y aquel pan de masa madre que su abuela hacía en el horno de leña, tal vez era uno de los secretos de su longevidad. ¿Y tú? ¿Estás limpiando tus células desde dentro o estás dejando que se oxiden lentamente? Porque quizás no se trate de sumar más suplementos, sino de volver a lo esencial, volver a lo que nutre, a lo que fermenta, a lo que protege. Y mientras ves esto, tus células están esperando una señal, una pequeña molécula silenciosa como la espermidina. Ahora Emilia sabía que hay algunos alimentos como pan de trigo integral. Emilia no sospechaba que su desayuno de toda la vida, una rebanada de pan de trigo integral tostada y crujiente, era mucho más que un simple ritual matutino. Durante años, lo había acompañado con un poco de aceite de oliva o con un trozo de aguacate, sin saber que ahí, escondida entre las fibras del grano entero, se encontraba una pequeña molécula con un nombre extraño: espermidina. Fue leyendo ese artículo que entendió que ese pan era más que pan. Era una fuente poderosa de longevidad, activa la autofagia, decía el texto, es decir, el proceso natural de limpieza y renovación de las células. Emilia pensó en eso como una especie de barrido celular, como cuando limpia su casa los domingos, quitando lo viejo para que entre lo nuevo. Y su cuerpo también necesitaba limpiar el polvo celular. ¿Cuántas veces había despreciado el pan integral por una moda sin saber que ahí había un guardián secreto? Sin embargo, es importante tomar en cuenta los errores comunes. Consumirlo crudo, sin haberlo refrigerado adecuadamente, es muy perecedero. Sobreusarlo en la dieta, pensando que es un superalimento mágico. 1 o 2 cucharadas al día es suficiente. Almacenar en un frasco abierto. El germen se oxida fácilmente y puede volverse rancio. ¿Quieres compartir tu opinión? ¿De dónde nos ves? Hazlo en los comentarios. Gracias por tu apoyo continuo. También descubrió el queso curado. A Emilia siempre le había gustado el queso, pero desde que le dijeron que debía cuidarse del colesterol, lo miraba con desconfianza. Esa cuña de queso manchego que reposaba en su nevera se había convertido en una presencia silenciosa, tentadora, casi prohibida. Pero aquel día, sentada en su sillón, mientras volvía a leer sobre la espermidina, se topó con una frase que la hizo alzar las cejas. Los quesos curados, en especial los añejados naturalmente, son una de las fuentes más concentradas de espermidina en la dieta occidental. ¿Cómo puede ser que algo que siempre creí que debía evitar esté también ayudando a proteger mi cerebro?, se preguntó. Y el artículo no paraba ahí. Mencionaba que este tipo de queso, en pequeñas porciones, podía contribuir a mejorar la salud cardiovascular y que incluso se estaba estudiando su potencial para prevenir el deterioro cognitivo. Emilia recordó que su abuela vivió hasta los 98, lúcida hasta el final, y que cada tarde tomaba una pequeña porción de queso con pan y una infusión. ¿Y si ese era el secreto?, pensó Emilia mientras se levantaba a cortar una rebanada finísima de ese queso que había evitado durante años. No se trataba de comerlo sin medida, era cuestión de respeto, de redescubrir alimentos que el tiempo y la industria habían vilipendiado, pero que la ciencia ahora estaba revalorizando. ¿Qué otras joyas escondidas habrían en su despensa, esperando ser redescubiertas?
Si este video te resulta útil, no dudes en suscribirte y darle me gusta. Acompáñanos en este camino hacia una vida más saludable. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo. También descubrió la soya fermentada, natto y miso. Cuando Emilia escuchó por primera vez la palabra natto, frunció el ceño. Sonaba extraño, como un nombre salido de un cuento japonés. Pero cuando leyó que era uno de los alimentos más ricos en espermidina del planeta, su curiosidad se encendió. Recordó a su nieta, Clara, que hacía unos meses había vuelto fascinada de un viaje a Kioto. «Abuela, allá comen cosas rarísimas, pero viven más. Hay gente de 100 años que todavía anda en bicicleta», le decía entre risas. Entonces Emilia pensó, ¿y si parte del secreto está en esas cosas rarísimas? El natto era simplemente soya fermentada, con una textura viscosa que, para muchos occidentales, resultaba poco atractiva. Pero lo que tenía por fuera lo compensaba con lo que hacía por dentro: alta concentración de espermidina, enzimas vivas, bacterias beneficiosas y una capacidad impresionante para activar la autofagia, ese mecanismo natural que limpia nuestras células y las rejuvenece desde dentro. Y lo más curioso fue descubrir que el miso, esa pasta sabrosa que había probado en sopas japonesas, también venía del mismo proceso. ¿Y si empiezo con miso?, pensó Emilia. Es más suave, y puede que así me acostumbre a este sabor ancestral que parece venir directo del futuro. Esa noche preparó una sopa de miso suave con cebollinos y tofu. Mientras la tomaba lentamente, pensó en lo diferente que sabía de sus platos de siempre, pero también en lo bien que sentaba. Sentía que estaba haciendo algo especial por su cuerpo, sin medicinas, sin efectos secundarios. Y se hizo una promesa: probaría el natto aunque fuera una vez, quizás no por el sabor, sino por el poder que llevaba dentro. Porque a veces, los alimentos más humildes esconden la alquimia más poderosa. Entre los errores comunes, intentar comerla por primera vez sin acompañamiento, solo, mejor con arroz o aguacate. No revisar fecha de caducidad. El natto casero o artesanal tiene vida corta. Forzarse a comerlo por moda sin adaptarse gradualmente. Su textura y olor requieren adaptación. También supo de los hongos, setas. Una mañana de otoño, Emilia salió a caminar por el parque. Las hojas crujían bajo sus pies y el aire olía a tierra húmeda. En un rincón del sendero, vio a un hombre mayor, probablemente de su edad, inclinado junto a un árbol. Tenía una cesta de mimbre y seleccionaba con cuidado unos hongos silvestres. ¿No son venenosos?, preguntó ella, algo alarmada. El hombre sonrió con calma. Solo si no los conoces. Estos los recojo desde hace años y créeme, me han hecho bien, mucho bien. Esa conversación quedó dando vueltas en la mente de Emilia. Esa misma tarde buscó información y lo que encontró la dejó intrigada. Los hongos comestibles, como los champiñones, los shiitake e incluso los portobellos, estaban entre los alimentos con más espermidina. Eran como pequeñas cápsulas naturales que ayudaban a las células a limpiarse, regenerarse y resistir mejor el paso del tiempo. Y no solo eso, aportaban antioxidantes únicos, reforzaban el sistema inmunológico y tenían un efecto antiinflamatorio que podía proteger el cerebro y el corazón. «Es casi como si estuvieran hechos para vivir más», murmuró Emilia mientras leía. Recordó que de niña su abuela cocinaba con setas silvestres que recogía del bosque. No usaba medicamentos, pero nunca se enfermaba. Quizás su secreto no estaba en la suerte, sino en los platos que repetía cada semana, pensó. Esa misma noche, Emilia cocinó una sartén con champiñones salteados en aceite de oliva, con un poco de ajo y perejil fresco. Mientras lo removía, pensó en cuánto había subestimado a los hongos. Para ella era solo un acompañamiento, algo que se ponía en las pizzas o en las sopas, pero ahora sabía que eran mucho más que eso. ¿Y si cada bocado de hongos fuera como un botón que activa la juventud celular?, se preguntó mientras servía su plato. Comenzó a incorporarlos varias veces por semana, en guisos, en revueltos, incluso en ensaladas. No necesitaba comer kilos, bastaba con un puñado bien preparado para darle a su cuerpo una dosis generosa de espermidina y otros compuestos bioactivos. Emilia no lo sabía aún, pero algo estaba cambiando. Dormía mejor, se sentía menos inflamada y sobre todo sentía que su cuerpo no estaba peleando contra el tiempo, sino trabajando con él. Y recuerda no cometer estos errores comunes: comerlos crudos,
Algunos contienen sustancias tóxicas que desaparecen al cocinar. Confundir especies comestibles con silvestres peligrosas. Comer demasiados creyendo que sustituyen proteínas. No son una fuente completa. Emilia jamás pensó que la espermidina, presente en alimentos comunes como el trigo y el queso, pudieran activar la autofagia, un proceso clave para renovar nuestras células. Estudios recientes, como uno en Nature Medicine 2016, mientras que esta sustancia puede mejorar la salud cardiovascular y cerebral, aunque aún se investigan sus efectos en humanos. La espermidina ayuda a eliminar células dañadas, reduciendo el estrés oxidativo y un factor importante en el envejecimiento. Este avance científico abre la puerta a nuevas formas de promover la longevidad, pero no existen soluciones mágicas. Cada persona es única. Por eso, lo mejor es tomar decisiones informadas y consultar a profesionales para vivir más y mejor. ¿De dónde nos estás viendo? Suscríbete ahora para no perderte ningún video. Gracias por tu apoyo. La espermidina ayuda a limpiar tus células y alargar tu vida. También es clave saber qué alimentos podrían estar haciendo justo lo contrario. Porque sí, hay verduras que, aunque parecen saludables, podrían ser un riesgo oculto para los adultos mayores. Recuerda que el enlace de este video está en el comentario fijado aquí abajo.